Uy, uy, hola, perdón, es que me pilláis aquí anotando en mi máquina de escribir invisible, pues cuánto medís cada uno. No vaya a ser que se me olvide nadie, ¿eh? ¿Cuánto mide tal? ¿De qué color tenéis los ojos también? Cada uno, ¿cuál es vuestra comida favorita? Porque vaya mierda de amigos soy, menuda mierda de amigo, que no sé cuánto medís cada uno, no sé qué es lo que más os gusta comer, no sé a dónde prefieres ir de vacaciones, me cago en la puta, ¿a qué mierda viene poner eso todo el mundo? ¿A quién mierda le importa cuánto mides? ¿Qué pasa? ¿Que es para no llevarte una sorpresa por la tarde si quedas con alguien y llegas ahí? Me cago en la puta, que pensé que medías 1,72 y mides 1,77. Dios mío, perdóname, qué mal amigo, ¿por qué no sé cuánto mides? Los reyes no me van a traer regalos, me voy a ir directo al infierno. Me cago en la puta mierda de Instagram, coño. Que no nos importa a nadie cuánto mide nadie. ¿Qué más da cuánto mide nadie? ¿Cuánto mide? Podemos ser un poquito originales, coño. Podemos ser un poquito... ¡Cago en Dios! Hostia. Coño. Buah. Y yo pensé que eras más alto. Pero no somos amigos. No sabes mi altura y somos amigos. Bueno, jova, perdóname, yo que sé, un despiste lo tiene cualquiera. Somos amigos igual, no sé cuánto mides, pero somos igual. Ahora, para que me perdones, pues mira, te estoy haciendo tu comida favorita, que son lentejas. Si quieres las comes, si no las dejas. Es que no son las lentejas. Hostia, ostras, perdóname, tío, perdóname la vida, que no sé que tu comida favorita no son las lentejas. ¿Qué clase de amigo soy? A ver, ¿cuánto me conocen mis amigos? ¿Cuánto mido? ¿Qué malote soy? No, nadie va a saber cuánto mido. Lo que es que a nadie le importa cuánto mides, eso es lo que es. Que saberlo o no que saberlo. ¿Y quién es peor, el que pregunta o el que contesta? Me cago en vuestra puta madre, macho. ¿Cuánto mido? ¿Cuántos años tengo? Y ponen la opción entre 17, 19, 18 y 16. ¡Me importa la mierda! Lo único, saber si tienes 18 para pegarte un... ¿Cuánto mido? ¿Cuál es mi comida favorita? Tú no lo sabes ya. O sea, tú no sabes cuánto mides. Tú no sabes cuál es la comida que más te gusta. ¿Para qué mierda lo preguntas ahí? ¿A quién mierda le preguntas? ¿Y a quién mierda le interesa cuánto mides, qué comida te gusta o qué talla de zapato usas? ¿Quién eres? Cenicienta eres tú. Eres Cenicienta. Eres Cenicienta para que a alguien le importe qué número de zapato tienes. No habrá quien te vista, pero tampoco hay quien te calce. Cago en la puta. Instagram nos da la posibilidad de que tengamos las encuestas esas que antes tenían 2 opciones, pues ahora que tengan 3 o 4. Y a la gente lo que le importa es saber, ¡ay! A ver mis amigos cuánto me conocen. ¿Cuánto mido? En vez de preguntar, pues mira, me interesan, tengo que comprarme un móvil y Dios, este me mola porque tiene tantos megapíxeles, pero este tiene no sé qué y no tiene no sé cuánto, y el otro es sumergible y no sé qué. Y pones ahí las 4 opciones y la gente, pues vota, te echa un cable o algo así, o en los pueblos de alrededor hay 4 fiestas. En una está tal, en otra tú a cual, en otra no sé qué, y en el otro hay bebida gratis. Pum, opción, bebida gratis. Me vino así el ejemplo a la cabeza y entonces no me lo esperaba así. Pero bueno, bebida gratis siempre. Pero no, ¿cuánto mido? La gente pone ¿cuánto mido? ¿Qué número de zapato calzo? ¿Qué número de zapato calzo de pie? El mismo que sentado siempre. Algún día veréis estas cosas y diréis, mierda, joder, mierda, pero menudo retrasados que era la gente toda, tío. Y qué poco originales, sobre todo qué poco originales. Espero yo haberlo sido un poquito, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, si no, nos imaginamos.